Consultoría económica de análisis estratégico para empresas. Con el gusto de saludarte, Benjamín. Preguntarte qué tan viable, qué tan factible es el negocio de los trenes ahora que el gobierno ha impulsado fuerte tanto en la estrategia de los trenes de pasajeros, una de las, pues en el sexenio pasado, la obra de las banderas importantes en cuanto a inversión, pues se fue el Tren Maya y ahora este gobierno de la presidenta Sheinbaum también está impulsando los trenes. ¿Qué tan factible es? Adelante, Benjamín, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Desde el punto de vista de rentabilidad financiera, los trenes de pasajeros aquí en México y prácticamente en todas partes del mundo no son un negocio rentable. En todas partes del mundo reciben algún tipo de subsidio, ya sea a través precisamente del mantenimiento o de la construcción de infraestructura, es decir, que ese componente se lo quede el gobierno, o a través de la tarifa, ¿no? Una tarifa subsidiada que implica una transferencia de recursos constante de manera anual a los operadores del servicio de pasajeros. Entonces, para hablar de rentabilidad en este tipo de proyectos, habría que hablar más bien de rentabilidad social, ¿no? Y es ahí donde hace sentido como parte de una política pública en materia de transporte. El ferrocarril de pasajeros, pues, fortalece la movilidad de las personas, les permite aprovechar oportunidades de esparcimiento, de educación en otros lugares que muy probablemente de no existir este medio de transporte, pues no serían accesibles para mucha gente. Además, tiene un impacto positivo en términos ambientales. El ferrocarril es menos contaminante que muchos otros medios de transporte. Incluido, por cierto, automóviles eléctricos, ¿no? Hay algunos trenes que contaminan menos por pasajero kilómetro que lo que implica la contaminación de un automóvil Ujú. eléctrico o híbrido. Entonces, ese es el tipo de rentabilidad que tenemos que considerar cuando estamos analizando este tipo de infraestructura, este tipo de proyectos. Oy- y preguntarte entonces, me queda claro que entonces, pues sí, efectivamente el Tren Maya, que es una de las obras insignia de la administración pasada y que bueno, esta administración federal tampoco la ha soltado, pero me llama la atención esta parte en materia de transporte, la conversión del Tren Maya a un tren de pasajeros, a un tren de carga. Digamos que podría ser esto un reflejo de lo que digamos deberían de estar funcionando los trenes, tanto de pasajeros como de carga y viceversa. Trato de seguir lo que comentabas en cuanto a rentabilidad. Va por ahí, ¿no, Benjamín? Efectivamente, bueno, el negocio de carga ese sí es rentable, ¿no? En la mayoría de los corredores. El corredor del sureste, el corredor del Tren Maya, tiene la peculiaridad de que es una zona receptora de carga, no generadora de carga. Entonces, eso le mete un nivel de complejidad distinto al que existe en otras rutas del país, porque, digamos, los trenes van cargados hacia la península de Yucatán y suelen regresar vacíos hacia el resto del sistema ferroviario. Es a lo que me refiero cuando digo que es una zona receptora, ¿no? Ya. Entonces, aunque en general los trenes de carga son negocios rentables, la península de Yucatán tiene esta particularidad, ¿no? Ahora, en el caso de Tren Maya, desde antes de llamarse Tren Maya, cuando estaba yo todavía al frente de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, se estaba analizando precisamente de qué formas podría recuperarse esa infraestructura que quedó muy dañada por el paso de un huracán allá por el año 2009, y cuya concesión fue Ujú. abandonada por el concesionario original y recuperada por el gobierno federal años después, ¿no? Entonces, el planteamiento que en su momento se hizo, antes de la administración del expresidente López Obrador, era precisamente que se contemplara un tren de uso mixto, que se pudiera dar la convivencia de carga y de pasajeros para que de alguna manera, dado que el gobierno iba a tener que invertir mucho en esta infraestructura,
se pudiera generar una especie de subsidio cruzado entre el servicio de carga hacia el servicio de pasajeros, claro, siempre y cuando este último fuera socialmente rentable. Ya. Existe una tradición, pues ya de hace muchos, muchos años, de 1850, digamos, estamos hablando de que hay una tradición importante, histórica, en el uso de los trenes. Preguntarte, Benjamín, la estrategia de este gobierno, ampliar algunos nuevos tramos como este de Laifa, Pachuca, el tren México-Querétaro, Lechería, Querétaro-Irapuato y otros tramos Saltillo, Nuevo Laredo, incluido uno en Sinaloa, Sonora. Esta estrategia, ¿cómo la observas? ¿Es buena, es rentable, teniendo en cuenta, pues, digamos, la coyuntura económica que vive México, Benjamín? Eh, sí, partiendo del hecho de que la decisión de que los trenes de pasajeros regresen ya se tomó, yo te diría, esos corredores que se están seleccionando como los primeros son probablemente los que ex ante, o sea, antes de tener evidencia de encuestas de demanda, son los que hacen más sentido, ¿no? En el caso del tren a Pachuca, pues la mayor parte del recorrido está todavía dentro de la zona metropolitana del Valle de México, de la macro zona metropolitana del Valle de México. Entonces hay mucho movimiento entre Pachuca hacia la Ciudad de México. En el caso del México Querétaro, pues es un proyecto que tiene muchos años intentando echarse a andar y que varias veces, pues por diversas razones, ha fracasado, pero vemos todos los días que sí existe o sí pudiera existir esa demanda por un sistema de transporte más seguro, más rápido y menos contaminante que lo que vemos todos los días en la autopista México-Querétaro. En la zona del Bajío también se da una situación muy particular que favorecería este tipo de infraestructura, porque tenemos varias ciudades de tamaño considerable a distancias relativamente cortas para un ferrocarril, lo que hace que pudiera ser un sistema también adecuado para esta zona, ¿no? Entonces, y finalmente el corredor del norte, de Saltillo hacia Nuevo Laredo, pues también es una zona con mucho movimiento que pudiera justificarse en su momento. Lo que haría falta es conocer esos estudios de demanda, porque al menos para el caso de Querétaro y para el caso de Pachuca, pues la información no se ha hecho pública en cuanto a los estudios de demanda y algunos de los estudios que se conocen, pues son estudios ya algo viejos. Oye, teniendo en cuenta que esto se ha considerado como una especie de, digamos, de rescate, hablando de las nuevas rutas, de la reactivación inclusive del uso del tren de pasajeros, hablando inclusive también de estos, pues, nuevas rutas que pues hasta cierto punto es volver a utilizar el tren. Desde tu perspectiva estamos hablando de que son cientos de miles de pesos para poder que esto funcione, ¿no? O sea, es muchísimo, muchísimo presupuesto que se le tiene que destinar. ¿Cuáles son los principales retos hablando de infraestructura? Mencionaste hace un momento lo que sucedió con el Tren Maya y la afectación a la infraestructura, vías, la red, el sistema, pero hablando de esto nuevo que se tiene que construir, de cuánto estamos, o sea, de qué es en sí lo que requeriría ese sistema. Para poder cumplir con el objetivo de velocidad y de seguridad que está planteando el gobierno federal, lo primero, y que de hecho es como se ha anunciado que va a ser en la mayoría de los corredores, lo primero es que las vías de pasajeros sean vías separadas de las vías de carga. Esto puede darse incluso dentro del mismo derecho de vía, ¿no? O sea, el derecho de vía siendo la franja de terreno sobre la cual se tiende la vía. Las vías para uso de pasajeros y cargas sí sería conveniente que en la mayoría de los casos, de ser posible, se mantengan separados. Y esto tiene una justificación pues meramente geométrica, por decirlo así. Las vías que tenemos hoy, que hoy funcionan para carga, están construidas para ciertas velocidades máximas permitidas por motivos de seguridad y por motivos de operación. Lo pronunciado de las curvaturas
lo pronunciado de las pendientes, el tipo el calibre del rielo, el tipo de durmiente que se utiliza al construir estas vías, no todo es compatible con las velocidades que se pretende alcanzar. Pero si tú quieres que un tren vaya a una velocidad promedio de 160 kilómetros por hora, hoy las vías que tenemos no te permitirían alcanzar esas velocidades de manera segura y eficiente. Entonces tienes que trazar nuevas vías. Eso por una parte, ¿no? Además, la infraestructura de estaciones, de terminales que heredamos de tiempos de Ferrocarriles Nacionales de México ya está rebasada. Digamos, han pasado ya más de 30 años y obviamente las ciudades han crecido. En muchos casos estas estaciones han quedado inmersas en la ciudad y es básicamente imposible meter un sistema de transporte masivo como pudiera ser a estos lugares, ¿no? Entonces hay que contemplar la construcción de nuevas terminales, de nuevas estaciones. Y obviamente si se pretende que todos los trenes sean eléctricos, pues el tema de la catenaria también es un punto a considerar, además de que finalmente pues el trazo tendrá que contemplar libramientos en algunas zonas urbanas que antes no existían, viaductos para librar algunas irregularidades geográficas, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, está muy complicado. Esto que comentas no es de un día para otro, me queda clarísimo todo esto que estamos mencionando. Muchísimas gracias, Sin Benjamín, duda. por esta charla muy, muy clarificadora sobre el panorama que estamos viendo hablando del sistema ferroviario. Gracias, como siempre, seguimos atentos, por supuesto. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos.